variables como tal y ese tipo de componentes. Solo para establecer pues un reforzamiento de algo, ¿no? Em, el término de variable latente es un término que proviene en esencia de la psicometría. Eso es un punto importante. Y como les comentaba antes, cuando ustedes estén pues diseñando la estructura factorial de sus instrumentos, que es donde están esas, en sí las dimensiones que me están comentando ustedes, la lectura que se hace de esas dimensiones es como variable latente en sí, ¿sí? Eso quizás es algo que vamos a ver en esta segunda parte, ¿no? En donde estemos viendo sobre el tema de las hipótesis y lo que significa generar una hipótesis para un instrumento, ¿no? Entonces, solo antes pues de continuar aquí, estaba leyendo una pregunta que me escribió Elizabeth. ¿Está por aquí, Elizabeth? Sí, doctor, es que tengo problemas con el micrófono, pero Ah, sí ok. tengo esa duda. Si los modelos de los que nos habló al inicio de la clase, sé que viene esta primera parte, usted nos mencionó en la agenda, que es sobre conceptualización, pero en algunos artículos estuve viendo sobre lo que es el modelo de ecuación estructural, entonces no sé si tiene alguna relación con lo que usted nos mencionó. Sí tiene una relación y es una respuesta, así es un sí absoluto, ¿no? Solo que el que es un modelo por ecuaciones estructurales es llevar un modelo teórico y hacer pues hacer un test para ver si ese modelo teórico se sustenta con datos. O sea que sí, Elizabeth. Y de hecho, esta segunda parte, casualmente, está mucho más vinculada con la parte de modelos por ecuaciones estructurales, ¿no? Ojo, y mucho ojo con esto, ¿no? El punto de partida de todo modelo en psicometría es la teoría, ¿no? O sea, pues los análisis ayudan a corroborar teorías y no es lo contrario, ¿no? Porque pues una vez se puede ver tentado a que es tan interesante el tema de análisis de datos que olvida que la fuente de esto es la teoría, ¿no? Entonces, siempre, pues así como escuché las participaciones de Ángela, de Amilcar, de Minor, en donde me comentaban sobre cómo está conformado su instrumento, eso tiene que tener un fundamento teórico, ¿no? Que no lo tienen que decir ustedes, o sea, pues hay autores que lo establecen ya, y lo que ustedes tienen que hacer es colocar esa referencia como tal. Entonces, Elizabeth, sí, hay un vínculo entre el modelo de ecuación estructural y lo que estábamos viendo, ¿no? Solo que los modelos que está comentando usted es la forma estadística donde ya se somete a prueba en sí todas las teorías, por así decirlo. Ah, ¿Contestada la ok. pregunta? Sí, doctor, entonces estaríamos hablando ya de la manipulación de las variables. No es manipulación, o sea, o, o ¿cómo así de manipulación? Explíqueme un Es que, poquito, quizás. es que estuve leyendo en uno de los artículos que usted nos compartió en el seminario uno, que es la clasificación de los diseños. En los ¿Mm? diseños de caso único, nos hablaba de dos requisitos y era sobre la manipulación de las variables y el control mediante aleatorización. Entonces, tengo una pequeña duda ahí. Y en ese mismo artículo, ¿cómo, cómo se clasifican los estudios? Porque hay 4 clasificaciones en ese mismo artículo que me está comentando usted. O sea, porque siento de que em, como que la pregunta se sale un poquito del esquema. Vea, estamos nosotros trabajando con estudios psicométricos, ¿no? Entonces, en ese mismo artículo, en la segunda página, creo que hay un cuadrito en donde hace una clasificación de los estudios en 4 categorías. Dentro de esas 4 categorías está uno que se llama psicométricos, creo que es el nombre que le dan, de hecho, ¿no? El que me está comentando usted entra de otro tipo de estudios. Entonces, em, como que no tendría tantos argumentos para contestarle puntualmente su pregunta ahorita, porque sí se sale un poco del enfoque de los estudios psicométricos que estamos viendo ahorita. No sé si me di a explicar con eso, Sí, está bien, doctor. ¿sí? Pues sí me parece fenomenal que esté estudiando
en sí esos insumos, pero considerando pues la propia naturaleza de su tesis. ¿Cuál es su constructo, Elizabeth? Si me lo Eh, recuerda, por favor. sí, en el seminario 1, no sé si recuerda que yo inicié con solución de conflictos, pero después de la Ah, que era con revisión, policías. Era sí, con policías. Ajá. sí, sí. Entonces, después de la revisión de la literatura, me di cuenta de que esa únicamente era una de las dimensiones. Y Ok. ahora en seminario 2 lo amplié a competencias policiales. Bien. ¿Y usted va a construir un instrumento o ya hay un instrumento que está validado? ¿Cómo sería Pues fíjese la que situación? dentro de esa misma revisión encontré que hay unos ya test que determinan el estrés y es uno de los factores de los que yo tomaría también referencia. Entonces lo dejé como adaptación, doctor. Ok, entonces va a adaptar un instrumento, Sí. pero el instrumento tiene que ver con estrés o con competencias policiales. Es que las competencias policiales también se ven afectadas por la presión. Por ejemplo, las dimensiones que yo tengo, no sé si estoy bien, si no, corríjame, doctor, sería solución de conflictos, competencias operacionales y toma de decisiones, que según los planes de estudio son los 3 ejes en los que se dividen. Y esas mismas dimensiones están presentes en el instrumento. O sea, pues la sugerencia que le voy a dar, así el consejo, es que sus dimensiones teóricas tienen que traducirse en ítems después. O sea, si usted me dice, por ejemplo, que tampoco me lo tiene que responder ahorita, ¿no? Pues solo, pues como sembrando ahí la duda. Si usted me dice que las dimensiones de su constructo, son tales y tales y tales, y el instrumento que usted estaría adaptando solo considera una de esas, entonces el qué va a pasar con las otras cuatro, ¿me entiende? No sé si está así la situación, ¿verdad? O sea, pues esto solo se lo lanzo pues para que lo chequee, para que lo revisen, ¿no? Ok, doctor, le agradezco. Y sí, sí, yo tomaría algunos de los ítems de los tests que estuve leyendo en las revisiones. Entonces, creo que sería entre adaptación y construcción mi instrumento, porque realmente en nuestro país no hay un instrumento relacionado al tema. Estuve buscando, agoté instancias y Sería, sí, exactamente, sería no una construcción, ¿verdad? sí, Sería sí. una construcción. Porque Eh, realmente el objetivo principal de mi constructo, doctor, es la creación de programas dirigidos a oficiales superiores, porque, bueno, de hecho hasta quieren cerrar un instituto por la falta de programas. Entonces, yo he visto esa necesidad, entonces por eso estoy... no, y está bien, ¿no? Su objetivo es la construcción del instrumento. El programa quizás puede ser como una recomendación de su parte, ¿no? O sea, eh, pues solo para que cuidemos esos detalles en caso que no estén tan claros, o sea, pero su objetivo es la construcción de un instrumento. Y fíjese que pues sería más construir, ¿no? O sea, pues no es adaptar, porque yo adapto cuando yo encuentro, por ejemplo, vaya, pues un instrumento de 20 ítems sobre ansiedad. Entonces yo lo voy a adaptar a contexto hondureño, ¿no? Pero yo estoy adaptando esos mismos 20 ítems, ni sumándole ni quitándole, ¿no? O sea, esos mismos 20 ítems los estoy adaptando. En su caso, con el contexto que me está planteando, entonces estoy de acuerdo que sería una construcción más que nada, ¿no? Ese test que usted vio ahí, que evalúa una de las dimensiones, usted lo puede considerar como insumo para la construcción de su propio test, ¿verdad? Pero pues la palabrita ahí clave es que usted va a construir un instrumento y es un aporte sumamente valioso para el contexto en donde está, pero sí es construcción, ¿verdad? Solo ahí excelente. Muchas gracias, doctor. cheque, Elizabeth. Entonces vamos a continuar por acá. Bueno, este es un ejemplo que estaba pendiente, solo pues pues para reforzar esto, ¿no? Eh, también pensemos en un ejemplo más de educación, ¿verdad? El constructo de razonamiento verbal. Entonces, la definición conceptual podría ser conexión de idea de acuerdo a ciertas reglas lógicas, usando contenidos
en forma verbal y lingüística, ¿no? Esa es la definición conceptual del constructo. Algunos factores o dimensiones pues pueden ser comprensión verbal y fluidez verbal, ¿no? Esta parte de los factores o dimensiones no es que se inventan, ¿verdad? O sea, ustedes, vuelvo a comentar eso, es el producto de muchas lecturas, es el producto de consumir bastantes artículos, bastante información, ¿no? Para saber que esas dos dimensiones entrarían dentro del razonamiento verbal, ¿no? Y la definición operacional, pues la podemos subdividir, ¿no? Una para la comprensión verbal, que sería el que se reproduzcan algunas frases, el que se identifiquen las ideas principales en un texto, por ejemplo. Entonces, como ustedes pueden ver, yo estoy operacionalizando eso, ¿verdad? Y la fluidez verbal, que era esta dimensión de acá, ¿cómo la operacionalizo yo, ¿verdad? Escribir la mayor cantidad de palabras con tal letra. Entonces yo estoy evaluando eso de fluidez verbal con esa tarea puntualmente, ¿no? O identificar sinónimos de tales y tales palabras, ¿no? Insisto, esto solo es como un ejemplo para que ustedes vean que todos sus trabajos aquí, todos, sin excepción, deberían de construir esto, ¿no? O sea, con el formato que está en la actividad y eso, pero todos pues tienen que tener eso de su definición conceptual, sus factores o dimensiones, y la parte en la definición operacional, ¿verdad? Solo para, pues, para que estemos ahí al tanto de esto. Bien, entonces el segundo componente de la clase de hoy, que ya es el componente, el otro tópico, por así decirlo, ¿no? Es cómo generamos hipótesis en estudios de naturaleza psicométrica, ¿no? Entonces aquí voy a lanzar un par de preguntas, que solo voy a esperar quizás una respuesta por cada una de ellas, solo para hacer ahí eh, un vistazo general. Escuchar a alguien que me define en sus propias palabras, así súper puntual, qué es una hipótesis, por ejemplo. Entonces, ¿tenemos Una, voluntarios? una premisa que explica qué es lo que va a pasar con los datos. Exactamente, ¿no? Tal como lo comentó Ángela, así, de punto y coma. Es una premisa que nos, es una explicación tentativa sobre nuestros posibles resultados, ¿no? O sobre nuestros posibles análisis de datos. Perfecto. ¿Podría decirse que es un supuesto, doctor? Es un supuesto que tenemos, eso también es una explicación tentativa, es un supuesto, todo eso que me están comentando, ¿no? Una segunda pregunta aquí. ¿Cuál es la función de las hipótesis en el marco del proceso de investigación? O sea, ¿por qué son importantes las hipótesis en toda la investigación como tal? Y la dejo abierta la pregunta. Tal vez escuchamos una o dos participaciones voluntarias. Pues al parecer no. Entonces, vamos a ver, Graciela. ¿Me escucha, Graciela? Sí, 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 profe. Con esta pregunta, Graciela, así en forma bien puntual, ¿no? ¿Cuál sería la Sí. función de las hipótesis en todo el proceso de investigación? O sea, ¿por qué son importantes? Bueno, me parece que son importantes porque la hipótesis es la sospecha que tenemos, digamos, sospecha científica que hay que comprobar. Entonces también se constituye en una guía para efectos de orientar el trabajo de investigación que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo la sospecha de que las mujeres, por decir algo tergiversado en términos de género, pero digamos que los prejuicios prevalecen, entonces yo puedo pensar que las mujeres establecen un vínculo humano-animal más fuerte con su perro que los hombres, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esa es mi sospecha. Entonces, yo puedo convertir esa sospecha en una hipótesis para llevarla a comprobación o a verificación a través del proceso de investigación y darle ya un valor científico. Exactamente, ¿no? Excelente explicación, ¿no? Es un supuesto y, de lo que yo espero obtener para, con todos esos
con todos los componentes que estaban comentando ustedes, ¿no? Tanto lo que comentó Ángela, pues lo que comentó Graciela, y no recuerdo quién más participó por ahí, pero sí son esos componentes, o sea, son un tipo de guía, por ejemplo, ¿no? Profe, Pues esta pregunta, perdón. dígame. Otra cosa que me parece también muy, muy importante en términos de la formulación de las hipótesis es que, bueno, para generarla, ¿verdad? Para formularla, sí tenemos que haber estudiado a profundidad el tema y los estudios realizados, porque podría ser que eventualmente en otras investigaciones se hayan sometido a prueba alguna hipótesis igual o, digamos, similares, ¿verdad? Y que también a la hora de establecer los constructos y el contexto en que vamos a hacer la investigación, eso hay que considerarlo, porque todo eso entra en juego en términos del comportamiento de las variables que estamos sometiendo a investigación. Exactamente, Graciela. Bien. Bueno, esta tercera pregunta me lo voy a saltar porque esta era qué tipo de hipótesis recuerda pues haber aprendido en las clases de investigación del pregrado, y estoy seguro que las respuestas que me podrían mencionar son pues las hipótesis de estudios de correlación, las hipótesis de diferencia de grupos y eso, ¿no? Entonces, en el marco, de nuevo, y situémonos en el tipo de maestría y en el tipo de área de generación del conocimiento donde estamos y en el tipo de tesis que ustedes van a desarrollar, ¿cómo sería entonces la generación de hipótesis en nuestros estudios, ¿verdad? O sea, si yo estoy diciendo que voy a construir un instrumento para evaluar el cansancio cognitivo en docentes, entonces, ¿cuál es mi hipótesis ahí, verdad? Porque mi hipótesis tiene que estar totalmente vinculada con mis objetivos, ¿no? Y mi objetivo posiblemente fue construir un instrumento, ¿no? Entonces, quizás una hipótesis, una explicación tentativa que yo voy a tener es sobre que el instrumento va a ser válido y confiable en cierta estructura, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, los instrumentos psicométricos, que esto tampoco es nuevo para nadie, ya pues a la altura del partido en donde estamos, que los instrumentos psicométricos lo que buscan es evaluar constructos. Todo mundo aquí va a querer evaluar un constructo puntual, ¿no? En diferente área, con diferente temática. Un constructo es producto de un modelo teórico. O sea, cuando me dicen, por ejemplo, cuando Ángela me dice de que ese constructo que se llama el trastorno, el nombre correcto, ¿cuál es, Ángela? El trastorno... Gaming ¿Cómo disorder. es? Trastorno de Gaming juegos. disorder. ¿Y cómo lo traduciríamos en español? Trastorno de juegos en El trastorno de juegos en línea. Una cosa Sí, así, señor. ¿no? Sí. Ok. Entonces, si el constructo que tiene Ángela es ese, y la literatura dice que ese constructo está compuesto por 5 dimensiones, ¿sí? El instrumento que Ángela esté validando también debería de sustentar eso de forma empírica. O sea, los datos también deberían de sustentar eso, que el constructo de trastorno en sí con los juegos en línea está compuesto por 5 dimensiones, ¿no? Porque eso lo dice la teoría, pero ¿será que el dato como tal también va a decir eso? Entonces, la propia evaluación del constructo permite corroborar o no el modelo teórico que se está testando, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las funciones ejecutivas, ¿no? Para los que van a estudiar ese tema, Enoch, Dulce, y no sé si hay una tercera persona, yo creo que no. Pues las funciones ejecutivas hay un montón de modelos, ¿no? Y asumo que sus instrumentos siguen un modelo puntual. Entonces, ¿será que cuando ustedes apliquen ese instrumento en sus contextos, también se va a sustentar ese modelo? Entonces, ¿por qué estoy comentando en sí todo esto, no? Porque las hipótesis en estudios psicométricos están totalmente vinculadas con la propia plausibilidad empírica, o sea, con la estructura del constructo que se analiza. Minor, por ejemplo, me está diciendo que su instrumento está conformado por un constructo general, así, un factor G, un factor general,
por una siguiente línea de 3 factores, por una siguiente línea de otros factores. Pero ¿será que a nivel de análisis psicométrico eso se va a mantener? Puede que sí y puede que no, ¿verdad? Pues al final es por eso que va a ser el estudio sobre la validación del instrumento, sobre la construcción. Entonces, esa estructura como tal es lo que estamos nosotros testando, ¿no? Y esa estructura es lo que estamos colocando como hipótesis, ¿sí? O sea, si yo estoy diciendo que, que la ansiedad está compuesta por ansiedad de estado y ansiedad de rasgo, que ese es el modelo teórico que yo tengo. Entonces, cuando yo valido un instrumento, el instrumento también debería de respetar esa estructura teórica, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva ahí. Y otro componente, ¿no? Vamos a ver por acá. Doctor. En las hipótesis, pues antes de contestar, ahí escuché doctor, me parece, también se establecen qué factores o dimensiones establece la teoría, ¿no? O si solo establece una sola dimensión, o si establece más de una dimensión. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? No es obligatorio, y anoten esto, que sus constructos tengan diferentes dimensiones. Hay constructos que solo pueden tener una sola dimensión, y la dimensión es lo mismo que el constructo, ¿no? Eso es posible, totalmente posible, ¿no? Pues lo más ideal sería que tuviese dimensiones, pero si el marco teórico que ustedes están buscando, por ejemplo, el constructo que les estaba comentando yo, que eso es un constructo que yo estudié en su momento en mis estudios ahí de posgrado, sobre el monitoreo metacognitivo, ¿no? El constructo no tiene diferentes dimensiones, o sea, es un solo constructo con una sola dimensión. Entonces, el test que se hizo solo tenía esa dimensión única, ¿no? Pero hay otros constructos, como la mayoría de ustedes, que sí pueden tener encima de una dimensión, ¿no? Se establece también qué factores o dimensiones establece la teoría, lo que les decía, ¿no? Si establece más de una dimensión y una relación clara también entre los factores del constructo, o sea, cómo se articulan esos factores que están colocadas en el constructo, ¿no? Y las hipótesis, y esto es importantísimo, el modelo teórico que fundamenta el constructo se mantiene en el análisis científico o psicométrico. Esta sería como una pregunta, y de hecho, hasta lo voy a colocar en formato de pregunta eso, ¿no? O sea, esa es la pregunta toral que la hipótesis pues debería pues, de contestar como tal, ¿no? Entonces, acá. Si lo que la teoría está diciendo, que tal constructo tiene tales dimensiones, ¿será que eso también se mantiene cuando yo hago los análisis psicométricos, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Esto es lo que les decía, que cambié para que fuese una pregunta, ¿no? El modelo teórico que fundamenta el constructo se mantiene en el análisis en la parte científica o psicométrica, ¿no? Solo un ejemplo, ¿no? Para que entendamos ese vínculo. Pues hay un grupo de autores que en 2010, pues ellos colocaron como propuesta un modelo teórico sobre la depresión en los adultos mayores, ¿verdad? Y los autores establecían que la depresión es compuesta por un factor general, o sea, un factor G que se le va a llamar, y 4 factores específicos, ¿no? El primero es el afecto negativo, el segundo es el afecto positivo, el tercero son los síntomas somáticos, o sea, pues las reacciones que tenemos en el cuerpo, y el cuarto son los aspectos interpersonales, ¿no? Esto fue la teoría. Esto es lo que los autores estaban colocando como propuesta, ¿no? Para indagar esta teoría, entonces ellos desarrollaron un instrumento, que fue este de acá. ¿Sí? Esta fue una escala breve de depresión, ¿no? Compuesta por 11 ítems, vean, súper cortita, ¿no? Ahora estamos viendo la presentación de PowerPoint. ¿El qué? Disculpe. Estamos viendo la presentación de PowerPoint. Veo que no cambió, ¿verdad? Vamos a ver.
Están viendo ya que se mueve la presentación, ¿verdad? Solo para corroborar. Están saliendo las animaciones. ¿Sí o no? Sí, doctor, ya se ve, ya se ve. Ok, bueno. Entonces, estamos en la diapositiva en donde dice ejemplo de modelo teórico hipotético de depresión, ¿verdad? Solo para corroborar que estamos en la Sí. misma sintonía ahí con esta cuestión técnica. Bien, entonces, este fue pues la teoría que los autores estaban diciendo, ¿no? Pues así como Ángela va a tener su esquema, como Minor va a tener su esquema, como Dulce, como Graciela y como todos ustedes van a tener un fundamento teórico sobre cómo está compuesto ese constructo, ¿no? Como también Elizabeth, que estábamos hablando ahorita, que me decía de que el constructo son competencias policiales, creo que me dijo, y que se subdivide en tales dimensiones, eso. Todos van a tener eso, ¿no? Entonces, estos autores, pues tenían esta propuesta en función de cómo se organiza el constructo, ¿no? Y cómo testaron eso y cuál fue la hipótesis de ellos, ¿no? Ellos testaron eso por medio de una escala breve de depresión, que fueron 11 ítems, ¿verdad? Entonces vean, y esto es súper importante. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes se van a encontrar con estos análisis en las clases que tengan que ver con psicometría como tal, ¿no? Pero es importante que ahí lleven un bagaje, un fundamento de por qué estamos testando estos modelos, ¿no? En el lenguaje estadístico psicométrico, el círculo indica una variable latente. Desde la óptica, que es algo que yo no puedo medir directamente, ¿no? Y el cuadrito siempre va a indicar una variable observable, o sea, el ítem. Siempre que ustedes piensen en variables observables, eso es un ítem o es una pregunta, ¿no? Entonces los autores hicieron este modelo en donde estaba el factor general de depresión, que es el que les comentaba antes, y establecieron pues las 4 dimensiones, ¿no? Está la dimensión del afecto pues negativo, aquí le llaman ellos depressive affect, pero es en esencia componentes puntuales y súper observables como la soledad, la tristeza, ¿no? Entonces quizás escribieron un ítem que tuviera que ver con eso, ¿no? Una segunda dimensión, el afecto positivo. O sea, pues los niveles de felicidad o que la persona disfrutara ciertas cosas, ¿no? Siempre recordando que estos rectángulos en la parte operacional se convirtieron en ítems, ¿verdad? El componente somático y el componente interpersonal. Cuando se establece la posible estructura que pueda tener el instrumento, ustedes están estableciendo su hipótesis de cómo se va a comportar su instrumento cuando hagan sus análisis. Entonces, un diseñito así es algo que está colocado en uno de los puntos de la actividad de aprendizaje en la segunda unidad, ¿no? O sea, yo quiero que todos hagan un diseño sobre cuál sería su constructo principal, ¿sí? Y cuáles son esas dimensiones de ese constructo, ¿no? Con este cuidado. Siempre vamos a colocar en círculos esas variables que son las latentes. ¿Por qué hacemos eso? Porque esa es nuestra hipótesis de nuestro instrumento. Si por ejemplo Elizabeth, que está desarrollando o que va a desarrollar un instrumento sobre competencias policiales, ¿sí? Y ella establece 5 dimensiones, entonces ella, pues la hipótesis de ella, desde el punto de vista de cómo se van a comportar los análisis psicométricos del instrumento es esa, ¿no? Las hipótesis se pueden comprobar o refutar, ¿no? O sea, cuando ya se hagan las cuestiones estadísticas y todo eso, puede que la estructura que presente el instrumento sea diferente, ¿no? Pero la hipótesis que estableció Elizabeth fue esa puntualmente. En el caso de Elizabeth fueron 5 dimensiones. En el caso de estos autores, que son Jellis y colaboradores, de hecho, esta es la referencia por si la quieren consultar. Entonces, ellos establecieron que la depresión, que es esta de acá, estaba conformada, o sea,
esta de acá está conformada por 4 dimensiones, esta de acá, con una serie de ítems, ¿verdad? Entonces, un diseño así es algo que me gustaría observar. ¿Por qué? Porque ese diseño, en todos sus posibles instrumentos, pues va a ser su hipótesis al final. O sea, en el caso de Graciela, por ejemplo, usted me había comentado que son cuántas dimensiones, Graciela, en su instrumento. Que son los que recuerdo. Profe, perdón, es que se cortó y no le escuché bien la pregunta. En su instrumento son cuántas dimensiones que plantean los autores. Ah, ok, son 3. Son 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Y son cuántos ítems en total del instrumento? 28. Ok, entonces, en su caso, por ejemplo, sí me gustaría ver un diseño así, Graciela, en donde estén las 3 dimensiones y que estén los rectángulos en donde usted me diga que para la dimensión 1 es el ítem 1, 2, 3, no sé, ¿verdad? O sea, eso es una forma de hipotetizar la estructura de sus instrumentos. ¿Estamos en sintonía con eso? Tanto Graciela como todos los demás, ¿verdad? Sí, muchas gracias, muy clarito. Entonces, pues hay diferentes... Dígame, ¿quién mencionó una pregunta? ¿Qué ítem específico es para la primera dimensión? ¿Pondríamos el número? Por ejemplo, 4, 7 y 21, o simplemente pondríamos la variable observable todavía. Si me repite la pregunta, porque fíjese que tuvimos ahí una caída en la conexión, Ángela. Sí, disculpe. O sea, digamos, tendríamos ya la variable, ¿cómo se llama? Latente. O sea, sí, estoy hablando de los cuadritos ya, que por ejemplo, si nosotros estamos validando instrumentos, ya sepamos qué ítem específico es para cada factor. Entonces deberíamos de poner el número del ítem, en vez de depressed y lonely, deberíamos de poner ítem 4, ítem 7, ítem 12, porque ya sabemos a qué ítem pertenece esa variable observable. Justo eso, Ángela. Tal cual usted me lo dijo. Así, literalmente tal cual. La belleza. Okay. Y pues aprovechando la pregunta de Ángela, que es súper pertinente, pues un adendum que voy a hacer es para los que están construyendo instrumentos, ¿verdad? Que todavía no saben cuántos ítems van a tener. O sea, ¿por qué? Porque están en esa fase todavía, ¿no? Entonces, ustedes en cada dimensión, para que su instrumento se comporte bien de forma psicométrica, deberían de tener por lo menos 2 o 3 ítems, ¿verdad? Como mínimo. Entonces, para quienes estén construyendo instrumentos, lo que me gustaría es que coloquen, pues, un cuadrito con los ítems tentativos. Vamos a decir que este es el ítem 1, ¿sí? Vean, esto está escribiendo de una forma súper fea acá, pero pues eso vamos a suponer que es el ítem 1, ¿no? Un segundo cuadrito es el ítem 2. Y así, ¿verdad? O sea, tentativamente, ¿me entienden? Lo que quiero ver es la estructura hipotética de su instrumento. Este ejercicio, para quienes están validando instrumentos, es más amigable, ¿no? O sea, porque es tomar la estructura factorial del instrumento, pues del instrumento original y convertirla en una imagen. Es eso, ¿no? Para quienes están construyendo instrumentos, ver cuáles son las dimensiones que ustedes esperan cubrir en sus instrumentos, por ejemplo, y colocar eso en una figura, ¿no? En su caso, Julio, ¿está Julio por acá? Que me acordé de su instrumento ahorita, ¿no? Julio, ¿dónde está? Sí, sí, aquí estoy. En su caso, usted tiene cuántas variables observables. Vamos a ver si está acompañando la clase. Pues cuántas variables observables tiene usted. Pues usted ayer me dijo la cantidad de ítems. Entonces, sí, los que le dije que eran 171 ítems y que están divididos en 5, que son 5 áreas que se desean medir. Ok, entonces, como son 171 ítems, pues... ¿Aló? Hola. Julio, ¿sí me escucha? Como son 171 ítems, entonces Sí. quizás usted no va a hacer el diseño de los 171, ¿verdad? Pero sí me gustaría que por lo menos estas variables latentes o dimensiones estén claras, ¿verdad?
y que usted coloque solo un par de cuadritos como ejemplo del total de ítems. ¿Me entiende? O sea, porque 171 va a ser Sí, imposible visualizar así, ¿verdad? Pero eso es importante. ¿Estamos en sí, sintonía, Julio? Sí. Ok, bueno, asumo que sí. sí, Entonces, sí. eso es Sí, en el solo es caso de como Julio. un esquema general de lo como que representa la prueba. Exactamente, ¿no? Y ese esquema, pues para hacer un vínculo con la pregunta que hacía Elizabeth, que fue súper buena, cuando ustedes ya estén en su capítulo de análisis de datos y resultados, este esquema es lo que estarían testando. Es por eso que les digo, o sea, que desde mi visión, y no solo desde mi visión, pues desde la visión de la psicometría, la hipótesis cuando se está validando o construyendo un instrumento, pues la hipótesis principal, por así decirlo, es si este esquema se sostiene a nivel estadístico, ¿no? Porque también hay técnicas estadísticas para decirme, pues, cuál es la correlación entre las dimensiones, cómo la dimensión se vincula con el ítem, el peso factorial que tiene y eso, ¿no? Entonces, esta estructura es importante. Para quienes están construyendo instrumentos principalmente, estas diapositivas son para ustedes, ¿no? Porque como ustedes van a crear algo desde cero prácticamente, entonces esto es importante, ¿no? En este tema de las estructuras de instrumentos, pues hay 4 diferentes modelos que son súper utilizados, ¿no? Está el modelo unidimensional, en donde solo tenemos una variable latente y tenemos una serie de variables observables, ¿no? Repito y de nuevo, ¿no? En este contexto, variable latente es todo aquello que yo no puedo observar directamente, ¿sí? Entonces, en donde ustedes tengan un constructo con una sola dimensión. Este sería el tipo de esquema que ustedes van a testar, ¿no? Esta sería su hipótesis de la estructura que tendría su instrumento, ¿sí? Un segundo tipo de modelo es un modelo que se llama el modelo multifactorial correlacionado. ¿Qué significa esto? Que yo tengo pues diferentes dimensiones. En este caso, este es un ejemplo de inteligencia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se testó un modelo con la parte de la habilidad verbal, la memoria de trabajo, el componente de razonamiento visoespacial y la velocidad de procesamiento, ¿no? Entonces, 4 dimensiones. Cada una de estas 4 dimensiones estaba conformada por 2 ítems, ¿no? Quizás son más, pero por efectos visuales eh, en sí lo quedó, ¿verdad? Y son correlacionados. Estas flechas de acá, estas que son como en sombría, por así decirlo, indican que las dimensiones están correlacionadas, ¿no? Entonces, el modelo de medición, porque ese es el nombre que se llama, es un modelo pues multifactorial correlacionado, ¿sí? Otro ejemplo, que este es un ejemplo que Minor, por ejemplo, pues debería de seguir un poco este esquema, ¿no? O sea, porque hay un factor general y pues hay diferentes factores que son parte de ese constructo amplio, ¿no? Entonces aquí fíjense, este segundo modelo se llama el modelo de segundo orden o modelo jerárquico, ¿no? Entonces tenemos un factor G, que es el factor general, o sea, su constructo principal, por así decirlo, y dentro de ese constructo están tales y tales dimensiones, ¿no? Quizás también esta es la estrategia que Ángela debería de seguir, con esa lógica que nos planteó. Estoy seguro que Enoch y Dulce con el tema de funciones ejecutivas también, esto es algo pues que se tiene que seguir, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, lo que se establece aquí es el factor G o el constructo principal y las dimensiones, ¿no? Que son estas que tenemos acá, ¿va? Y bueno, ahí está la línea, el trazo hecho, ¿no? Y un cuarto modelo es este de acá. A ver, permítanme que esa línea ahí me está causando ruido. Es este modelo que tenemos por acá, ¿verdad?
Este es un modelo bifactorial. ¿Qué significa bifactorial, no? Que la teoría me dice, fíjense, que todo esto, el insumo de esto, no es lo que ustedes piensen o no piensan. No, no, no. Es lo que la teoría esté diciendo, ¿no? O sea, en donde la teoría dice que el modelo puede ser un factor general que explica todos los ítems, o también puede ser eh, que los ítems son explicados por diferentes dimensiones, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí es un modelo en donde, como que si la ansiedad, vamos a pensarlo así, ¿no? Eh, está explicando el total de ítems de un test, pero también tenemos ciertas dimensiones que los agrupan a los ítems, ¿no? Este es otro tipo de modelos. Insisto que esto no es que ustedes se lo van a inventar y no es que van a decir, pues, cuál es el más bonito para ustedes, ¿no? Quizás el más típico y el que la mayoría posiblemente vaya a seguir es este de acá, el de segunda orden, o el de factores correlacionados, ¿no? O sea, porque en esencia, si cierto constructo tiene dimensiones, es porque esas dimensiones están vinculadas entre sí, ¿no? Entonces, este sería un tipo de modelo, por ejemplo, ¿no? Pero esto es algo que sus lecturas y la literatura sobre lo que están estudiando debe de decir, ¿no? Entonces, esto es una forma de establecer hipótesis con otro sentido, con otra lógica, en estudios de construcción y de validación de instrumentos, ¿no? En palabras sencillas, es hacer un diseño visual bien sintetizado, así súper puntual y preciso, sobre cuáles son los factores y los ítems que tiene su instrumento, ¿no? Ahora, pensando eso ahora, y ya para finalizar, porque esta es la última diapositiva realmente, cómo todo lo que vimos hoy se tiene que traducir en su tesis, ¿no? En su actividad puntual de la unidad 2. En la parte de la unidad 2 se les piden 5 componentes. Uno, que todo el mundo defina con claridad su constructo, o sea, que todo el mundo tenga clarísimo como el agua lo que están midiendo y qué están midiendo sobre todo. El componente que tiene que ver con la definición conceptual, ¿sí? Las dimensiones y los factores teóricos, que son sinónimos, literalmente son sinónimos, la definición operacional, que la redacten, y la estructura factorial hipotetizada, ¿no? O sea, en un mismo constructo se podrían generar hasta diferentes, en sí, modelos, ¿verdad? O sea, ustedes, por ejemplo, pueden tener un solo constructo y dos teorías diferentes. Una que plantee que el constructo es unidimensional, o sea, que solo tiene un factor, y otra teoría que plantee que el constructo tiene como diferentes factores, ¿no? Entonces, eso es una forma de hipotetizar, porque usted lo que va a hacer es testar cuál de esos dos modelos es el más adecuado, por así decirlo, para lo que usted estaría en sí desarrollando, ¿no? Y eso, estimados y estimadas, es la introducción, el puntapié inicial de esta temática, ¿no? Así, antes de contestar las manitos que están levantadas por acá, solo pues les voy a mostrar así rápidamente algo que ustedes van a leer con detalle sobre las instrucciones de la tarea, ¿no? ¿Están viendo el documento de Word? Solo si me lo confirman, por favor. Sí, puede hacerlo un poquito más grande, por favor. Ahí, ¿verdad? Sí, Esta ahí se es ve la bien. matriz. ¿Cómo? Bien. Entonces, esta es la matriz que está colocada en la actividad de aprendizaje, ¿no? Literalmente. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para el siguiente miércoles? Para los que no sabían, pues se solicitó una prórroga para que esta actividad, que es la única de la unidad 2, se entregue el siguiente miércoles, ¿no? Entonces, eso está acordado, ya, ¿verdad? Pues todos van a completar esta primera tablita, que es el título de su proyecto de investigación, de nuevo colocando el título, su nombre, una síntesis de su planteamiento del problema, y lo que pues me gustaría ver aquí es su capacidad de síntesis, o sea, son 2 párrafos bien puntuales en donde cuenten su problema de investigación, y eso es posible, ¿no? O sea, pues cada párrafo puede estar formado pues, de diferentes frases, y cada frase puede ser pues una idea principal. Entonces, eso es algo que van a colocar, ¿no? El objetivo general de su estudio, también para que lo coloquen,
El cuadro 1 es un cuadro sencillo, pero que tiene todos los elementos que ya estábamos viendo. Todo el mundo va a completar su constructo o constructos, ¿verdad? Entendiendo, y para que no se pierda nadie ahí, que constructo es lo que está dicho en el título. O sea, el constructo que ustedes están mencionando en el título de su tesis, ese es el constructo, ¿no? Definición conceptual de ese constructo, las dimensiones y los factores teóricos de ese constructo, que cada factor puede tener otros factores, pues eso es posible, definitivamente. Su definición operacional, o sea, cómo eso se va pues a medir o quizás a traducir ya en la forma más operacional de eso. Y un siguiente cuadrito, que es este de acá, en donde dice hipótesis. Estructura factorial del constructo, que será testada por medio de un instrumento, ¿no? Entonces, en este segundo cuadro, lo que yo quiero ver es un diseño visual como los que vimos ahorita, ¿no? O sea, con esa lógica, que todas las variables latentes estén en círculo y todas las variables observables o ítems estén en cuadrado, ¿no? Con la estructura factorial que todos van a tener. Es una hipótesis. Esto puede cambiar, ¿no? Especialmente para quienes están construyendo instrumentos, ¿no? Pero solo para comenzar pues a pulir eso, ¿no? Y también les estoy pidiendo que aquí sí, pues aumentamos el nivel de referencias, 8 referencias bibliográficas como mínimo, ¿no? Que se vinculen con su constructo, obviamente. ¿Por qué 8? Porque sí quiero incentivar a que lo que ustedes hagan aquí no es que se lo inventen como tal, ¿no? No, es lo que la literatura esté diciendo, ¿no? Entonces, eso sería la actividad de aprendizaje de la unidad 2. Ahora sí, estos 20 minutos que nos quedan, entonces consultas y comentarios sobre todos esos temas. Lucy primero, luego Elizabeth y después Julieta. Hola, doctor. Bueno, yo sé que no hay una receta, ¿verdad? Pero que como usted bien ya menciona, de repente la teoría y la experiencia vienen dando como un camino a seguir dentro del desarrollo o los procesos de investigación. En algún momento hemos hablado, por ejemplo, de la cantidad de ítems. He mencionado que quizás el mínimo puede ser 30. Hemos hablado incluso que hay instrumentos de 500 y algo ítems, ¿verdad? Y estamos también valorando el tema del contexto de las personas o los sujetos que van a participar en el estudio y que de repente un instrumento tan largo puede ser, digamos, contraproducente. Según su experiencia, ¿cuánto puede ser el mínimo de ítems en un instrumento? Para el caso, en el estudio que estoy realizando, el instrumento, por decirlo así, largo, tiene 64 ítems. Existe uno corto que es de 30. Y como estoy en ese proceso de adaptación y validación, entiendo que se podrían hacer algunos cambios al respecto. Por eso estamos hablando de adaptación y validación. ¿Cuánto podría ser el mínimo? Tomando en referencia en este caso específico que es para adolescentes. Ok. Pues hay varios puntos que tocó que son importantes. Pues lo primero con el número de ítems, esa es una respuesta muy compleja, Lucy, porque eso va a depender del tipo de constructo, ¿no? O sea, lo que algunos autores dicen, para ya pues intentar darle una respuesta ahí, que por cada dimensión, por lo mínimo deberían ser, por lo mínimo 3 ítems por cada dimensión, ¿verdad? Eso es lo que ciertos autores dicen. De hecho, en uno de los 2 artículos en inglés que está como parte de las lecturas de esta unidad, está colocado eso. En cierta parte ahí está colocado eso, ¿no? O sea, que por cada dimensión serían esa cantidad de ítems, ¿verdad? Sugieren 3, otros 4, 5, esa, ¿no? Otro cuidado, y, y, y sí, yo pienso que este comentario es para Lucy y para todos, ¿no? ¿Qué es validar y qué es adaptar? Fíjense bien. El concepto de adaptación y validación está bien amarrado, ¿no? O sea, si construyeron un instrumento de 40 ítems para evaluar inteligencia en España, entonces yo lo voy a adaptar a contexto hondureño, ¿no?
Pero si yo estoy diciendo que estoy adaptando o validando, yo tengo que respetar esos 40 ítems, ¿verdad? O sea, si yo ya le incluyo 2 ítems, 3 ítems, hay varios problemas ahí. Uno es que hay un producto que se generó en su momento y ustedes lo están alterando. La adaptación es una adaptación más semántica, lingüística y eso, pero no de agregar o quitar ítems, ¿verdad? Si ustedes quieren incluir más ítems, entonces váyanse por la lógica de construir un nuevo instrumento, ¿no? Eso es un cuidado importante. En lo que me plantea Lucy, yo sugeriría, y pues esto es una sugerencia para usted puntualmente, si usted tiene 2 versiones de un instrumento, uno de 64 y el otro de 30, me dijo, ¿no? Sí, correcto, de 30, la versión corta. Yo incentivaría irse por la versión corta, por diferentes razones. Uno, porque se está también dando un peso importante a instrumentos cortos con todas las características de validez y de confiabilidad, porque son más factibles de aplicar, ¿no? Tal como usted me lo comentaba antes. Entonces, si ese instrumento corto, sin hacerle tantos cambios en función de quitar o añadir ítems, ¿no? Solo esa cuestión semántica, como le digo, ¿no? O sea, checar que la redacción esté bien y eso perfectamente se podría hacer. Entonces, yo me inclinaría en su caso por irme por esa versión corta, ¿no? No lo tome como receta de cocina esto, o sea, si usted considera que el de 64 es más, pues es más completo y que tiene más estudios, eso, pues váyase por el de 64, ¿no? Pero yo pensando que en términos prácticos de la utilidad de su instrumento para cuando Lucy publique su tesis y otros estudiantes quieran usar ese instrumento, la tendencia es instrumentos breves, o sea, que permitan capturar el constructo de una forma válida, confiable, pero también de forma práctica, ¿no? Eso es lo que le contestaría a Lucy. Muchas gracias. Cheque. Elizabeth. Hola, doctor. Bien, bueno, más que todo, yo quisiera pedirle, tal vez usted nos puede dar una retroalimentación de lo que es la parte bifactorial. Le comento esto porque creo que ese sería el caso, ya que en mi trabajo estoy trabajando, valga la redundancia, una adaptación. La Universidad de la Policía se acreditó hace 3 años. Entonces hay un instrumento de autoevaluación de 176 ítems. Debido a que nosotros nos vamos a reacreditar el próximo año, a mí me dieron la coordinación de acreditación, entonces yo estoy haciendo también una propuesta de adaptación. Entonces, no sé si le pudiera mostrar en este momento la estructura del instrumento y tal vez usted me puede decir si es bifactorial, que Ok, creo está que bien. así es. Permítame, Sí, sí. comparto. Vamos. No sé si ya la estoy Solo compartiendo. un paréntesis, Elizabeth. Pues la consulta que me está haciendo, entonces, Es, es un extra, pero no tiene que ver con su tema, ¿no? O sea, porque este es otro instrumento, ¿verdad? Solo para estar claro con eso. O sí tiene que ver con su instrumento per se. ¿Me escuchó la consulta, Elizabeth? disculpe, doctor, creo que no, doctor, disculpe, es que ahorita que le di compartir, la computadora me quedó frisada, entonces no le pude escuchar. Sí, le preguntaba que el instrumento que me va a presentar ahorita es algo diferente a su tesis como tal, ¿no? ¿O está vinculado? Es algo diferente, doctor. Ah, Bueno, ok. yo por No, no, eso pero en la perfecto, o sea, sí, perfecto, solo esa duda tenía. Sí. sí, le comento esto porque, bueno, yo estaba tratando de comunicarme también con la doctora Virna porque quería cambiar mi tesis, pero debido a que dependo de la aprobación de la RINEP, que es la Red Internacional de Acreditación, me vería, pues, por problemas de tiempo, entonces continué con el otro Listo. instrumento. Pero en mi Si quiere trabajo, entonces, pues preséntelo por tiempo, Elizabeth, ahí.
Sí, es que estoy teniendo problemas para compartir. No sé si puede pasar Julieta con su duda por mientras comparto. Ahí ya Listo, está entonces, compartiendo, compañera. Ah, ya, ok. Bueno, esta es la presentación, mire doctor, el instrumento en sí. Consta de 3 dimensiones. solo si lo hace grande, por favor. Sí, ahí. Cuénteme, sí, sí. Ok, entonces este instrumento fue con el que nosotros nos acreditamos hace 3 años. Debido a que el próximo año nosotros nos vamos a reacreditar, hay criterios de los que no, o sea, no es aplicado a nuestro contexto. Entonces, por eso yo estoy realizando una propuesta de adaptación. Mi pregunta va dirigida a si es el modelo bifactorial. ¿Por qué? Algunos subcriterios se relacionan con las 3 dimensiones, doctor. Entonces, no sé si estoy bien o no. Permítame, que estoy viendo dimensiones, que son 3, las que están planteadas ahí, los criterios. Con esa lógica, sí, o sea, podría ser un modelo bifactorial, ¿no? Quizá una sugerencia es que usted intente colocar eso en forma visual, ¿no? O sea, pues justo como los diseños que estábamos viendo ahorita, para ver si se encaja dentro de lo que es un modelo sobre lo que es un modelo en sí bifactorial, ¿no? ¿Qué es un modelo bifactorial? Así. Es que hay un factor general o una variable latente general que explica el total de los ítems de forma directa. Entonces, como que usted me diga de que tal constructo o tal dimensión explica los 179 ítems, no sé, ¿no? Y también es posible tener como dimensiones agrupadas, o sea, que por un lado tengamos un factor que explique el total de los ítems, como los 179, pero que también en el mismo modelo tengamos diferentes dimensiones que expliquen, vaya, que la dimensión 1 explique 40 ítems, la dimensión 2, 40 ítems, la dimensión 3, 25. Eso sería un modelo bifactorial. Si la lógica de ese instrumento sigue ese patrón, pues sí podría ser un modelo bifactorial, ¿no? Ojo, que esos nombres de bifactoriales correlacionados están súper enlazados con lo mismo que usted me estaba preguntando en su momento, ¿no? Sobre el modelo por ecuaciones estructurales. ¿Qué es un modelo por ecuaciones estructurales? Es colocar en lenguaje estadístico esa teoría que ustedes estaban diciendo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo yo en esta, pues en esta clase, en la parte de la unidad 2, es comenzar a adelantar un trabajo que todo el mundo va a tener que desarrollar en su momento, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que le contestaría Elizabeth, ¿no? Yo pensaría que sí, pero sí colóquelo en forma visual, tal vez eso también ayuda, ¿no? Excelente, doctor. Hoy sí ya lo comprendí muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Buena pregunta y qué bien que es una pregunta pues para su quehacer profesional también, ¿no? O sea, que no tiene que ver solo con su tesis. Entonces, muy bien, Sí, muy bien. gracias. Julieta. Gracias, doctor. En el momento en el que está mi instrumento, porque todavía está como en proceso, Me está, recuerda su constructo de nuevo, ¿no? Es algo de discalculia. sí, de discalculia. Entonces la discalculia la tengo definida en 5 dimensiones. Y las dimensiones pues vienen con sus categorías. Si Si dejamos yo, de compartir, Elizabeth, solo como paréntesis. Disculpe, Julieta. no, Ajá, si yo entonces, pusiera esas 5 dimensiones, sí. y como la recomendación es que de cada indicador vayan 2 ítems, estoy hablando de 90 ítems en este momento, considerándolos como un banco de ítems, como un conjunto del que se puedan tomar algunos para hacer la construcción del instrumento. Es decir, el instrumento no va a tener 90 ítems. Pero así como está diseñado en este momento, antes de ser calibrado o afinado, tiene 45 indicadores que son prácticamente 90 ítems. Yo en esta estructura que se va a hacer, que es bien visual, un diagrama de hipótesis, ¿se pueden referenciar a esos ítems? Es decir, podría yo llamar
dentro de esa estructura en este momento a esos ítems o es preferible ya? Usted va a diseñar, o sea, porque como aquí también hay una cuestión pues teórica, ¿no? Un instrumento para ver si los profesores conocen sobre discalculia de 90 ítems. Entonces lo que yo le explico es que en este momento está de 90 ítems, entonces tendría yo que tomar decisiones ejecutivas tal que solo se evalúe una dimensión, solo se evalúen ciertas categorías. Todavía me falta afinarlo porque no puede ser práctico en 90 ítems. Entonces, lo que yo siento es que tengo que tomar decisiones en este momento de cómo se va a presentar la evaluación al docente, de manera que se vayan a medir estas variables observables que sean las más importantes. Entonces, ¿cree usted que sea más conveniente mejor darle los recortes en este momento para que ya ese diagrama de hipótesis vaya mejor definido cuando se hace referencia a un ítem, por ejemplo? Yo pensaría que sí, o sea, comenzar desde ya a hacer esos ajustes sobre como en su caso es construir un instrumento, entonces Sí. estoy en sintonía con usted que van a haber cambios, ¿no? O sea, definitivamente van a haber cambios. Pero por lo menos esa propuesta inicial que me está comentando, yo sí pienso que un tipo de estrategia puede ser, pues, reducir un poco, ¿no? Estoy recordándome, pues justo ahorita que estábamos conversando, que yo en su momento le había compartido unos insumos sobre la temática, ¿no? Sí, tengo esos libros que usted me pasó que son extremadamente útiles porque hablan sobre esta definición conceptual de lo que es la discalculia. Y Exactamente. esa revisión de la teoría creo que la tengo que volver a hacer. Es decir, hay bastantes textos, ¿no? Pero esos textos que usted me ha proporcionado, siento que los tengo que volver a realizar para que me ayuden a seguir afinando y definiendo el constructo para que ya tenga una mejor forma, ¿no? Porque ahorita está como demasiado extenso. Lo que sí entendía yo también es que si el instrumento va a seguir mejorando a lo largo del tiempo, pues siempre tiene que haber un banco de ítems, ¿no? Como... No necesariamente, ¿no? O sea, eso, el banco de ítems, fíjese que eso es una pregunta importantísima también. Pues todas sus preguntas son importantes, ¿no? Pero pues esa pregunta es pertinente, mejor dicho. Los bancos de ítems usualmente se generan en instrumentos que tienen que ver con desempeño, o sea, en una prueba de matemáticas, vaya. Entonces, para no estar siempre repitiendo que 2 más 2 son 4, entonces generar otro ítem, ¿me entiende? Pero en ese tipo de instrumento, que según entiendo yo, es que usted le va a aplicar a los profesores, ¿verdad? Sí. Para ver el conocimiento que tienen los profesores en discalculia, ¿verdad? Entonces yo pensaría que como es un tema tan específico, y no creo que generar un instrumento de 90 ítems sea tan viable tampoco, o sea, pues no se cargue en el sentido que tiene que generar un gran banco de ítems. No. Sí tiene que generar ítems que cuando pasen después del análisis psicométrico, que usted diga, bueno, de los 25, 30 ítems que tengo, estos 5 no tienen características de confiabilidad, validez, etcétera. Usted los elimina, ¿no? Porque como están está en sí en esa fase que tiene que ver con la construcción. Entonces, eso es lo que le podría contestar. Y solo para reforzar algo, Julieta, perdón. Estaba pues recordando aquí como parte de los insumos que le compartí en su momento, ¿no? Yo sigo pensando que este artículo, en donde se hizo lo que usted quiere hacer de alguna forma en un contexto de Nepal, o sea, se exploró el conocimiento de los profesores sobre discalculia, ¿no? En este artículo, me voy a ir a la parte de los resultados, creo que el instrumento que se aplicó en la tablita 2, usted lo va a encontrar, tiene esta dimensión, ¿verdad? Entonces, ya esto es un insumo teórico sobre que esta podría ser una forma de estructurar su instrumento.
Yo asumo que ya lo consultó esto, ¿no? Sí, Pero sí. solo para reforzar eso, solo para reforzar, ¿no? Porque si usted se fija, estas, vamos a ver, dice, el resumen del conocimiento de los profesores sobre discalculia, ¿no? Entonces dice, factores relacionados con discalculia. Estas fueron las dimensiones que consideraron ellos, ¿no? Significado y concepto de discalculia, causas de la discalculia, características de la discalculia, efectos de la discalculia, estrategias de intervención sobre discalculia, ¿no? Entonces, pues estos factores que están colocados acá podrían servirle como, pues como complemento o inclusive como punto pues principal del instrumento que usted quiere construir, ¿no? Yo creo Sí, que porque yo me en estaba este artículo... concentrando más en los efectos que en los otros factores que están ahí. Sí, pero si lo que queremos es pues aplicar un instrumento que evalúe el conocimiento de los profesores sobre discalculia, si usted me pregunta a mí, y que un poquito de mi área también es la parte de psicología cognitiva, yo creo que estos factores son importantes, los 5. Tienes Entonces razón. tendría que generar ítems, 2 o como mínimo 3, pues Sí. tampoco tan poco, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Vea que ellos generaron 18 ítems, vea. De hecho, pues aquí lo colocaron. Para el significado y concepto de discalculia generaron 2 ítems. Para las causas, 4. Para las características, 4. Lamentablemente, ellos pues no colocan aquí las preguntas, ¿no? Casi Porque nunca si vienen las colocaran preguntas. las preguntas, yo hasta le diría, usted tiene que irse pues por una validación, ¿verdad? Pero como pues los autores aquí no colocan las preguntas, pero sí puede considerar el esquema y la estructura factorial que usaron ellos y convertirla en su instrumento, ¿no? Solo como sugerencia, solo como... Excelente, doctor. Sí, ese insumo sí lo tengo y lo había visto y me había aún concentrado solamente en los efectos, pero tiene toda la razón. Toda la razón. Gracias. Listo. Y para finalizar, porque ya con Javier nos vamos a quedar, es la última participación. Lo escuchamos, Javier. Sí, algo rápido porque es muy similar a lo que le comentaba Julieta. En mi caso, tengo únicamente 2 dimensiones que son el control sobre el problema al momento de resolverlo y las heurísticas del problema, es decir, las estrategias utilizadas por el estudiante para resolverlo. Solo tengo esas 2 dimensiones. Entonces, recuerdo que usted hoy mismo decía que podría, porque eso yo me preguntaba, podría quedar el constructo con una sola dimensión por el tamaño del constructo. Cada uno de de las dimensiones, una tiene 15 indicadores y la otra tiene 20, es decir, que son 35 indicadores y tomando la recomendación que dice más o menos de 2, 3, vendría siendo una prueba de matemáticas, de problemas matemáticos de 70 a 105 problemas. Entonces, Y ningún pensemos estudiante me el la va a tiempo querer que le va. resolver. Exactamente, exactamente. Usted mismo contestó, sí, sí. Entonces, Sí, Javier, o sea, el hacer esos ajustes es importante ver. El único cuidado a tener, y esto es para Javier, para Julieta y para todos los que estén construyendo, es que pues las dimensiones con las que se queden tienen que ser dimensiones que tengan un sustento teórico. O sea, si usted me dice que solo se va a quedar con una dimensión, o sea, cuando los instrumentos solamente tienen una dimensión, el nombre que se le da es unidimensional. Ustedes pueden buscar eso, instrumentos unidimensionales, que son de una sola dimensión. Si existe un respaldo de la teoría que diga que es posible eso, se puede hacer, ¿no? O sea, se puede hacer, definitivamente, ¿no? Especialmente, y pues en su caso, Javier, que es una prueba de matemática, ¿no? Donde cada ejercicio, pues, ¿cuánto es el tiempo que aproximadamente le puede llevar a un estudiante? O sea, son un par de minutos, ¿verdad? sí. Entonces, un instrumento tan largo, pues lo que va a generar es cansancio cognitivo. Y ya los últimos ítems, ya no se, o sea, eh, ya no se estaría evaluando que el estudiante sepa sobre conceptos matemáticos, sino que lo que se estaría evaluando es el cansancio que el estudiante tuvo
en ese momento, ¿no? Entonces sí, Sí. son aspectos a considerar. Una cosa que yo estaba comentando en la actividad que hicimos, la actividad pasada, es Sí. que, bueno, yo escribía que pensaba en la posibilidad de ponerlo en dos partes. Es decir, como una parte A y una parte B, donde la parte A sea la primera dimensión y la parte B sea la segunda dimensión. En el primer momento, evaluar solo resolver problemas, tal vez posteriormente, siempre en un tiempo corto, evaluar las estrategias para resolver ese problema. No sé si sería posible para que siga siendo siempre transversal, no longitudinal, siempre en un periodo corto con los mismos docentes, estudiantes, pero ¿sería eso viable? ¿Sería eso correcto? Sí, metodológicamente es posible. El único cuidado es que pues tendría que garantizar que los mismos que le contestaron en el momento uno también le contesten en la segunda parte, ¿no? Pero pues es viable, o sea, sí, sí. Sí, entonces si tuviera un estudiante que no me pudiera contestar la segunda parte, pero sí la primera, tendría que eliminarlo de la muestra, por ejemplo. Pues sí, fíjese, o sea, porque al final usted lo que va a estar testando, o sea, eh, pues eso es un tema de análisis de datos, ¿no? Pero Ujú, pues usted puede tomar en sí dos caminos. El hacer análisis individuales de cada parte, ¿sí? ujú, Y si junta las dos partes, pues al juntarlo sí tendría que tener estudiantes que hayan contestado las dos partes. ajá. Eso, pienso que, pienso que eso es algo en la parte de análisis de datos, o sea, mucho después, ¿verdad? Pero ese es el único cuidado que yo pienso, ¿no? Que pues en caso que lo junte, sí tendrían que contestarlo todos, todo. Eso, ¿no? Gracias, doctor. Cheque. Y su constructo, Javier, pues es un constructo que hay que hacer bastante creativo, ¿no? Porque eh, eh, quizás en esta clase no lo vamos a ver, pero cuando ya esté diseñando los ejercicios como tal, hay que pensar en la forma como los estudiantes van a responder. O sea, pues hay que ponerle pensamiento a eso, que no tiene que contestármelo ahorita, no, no, pero sí Sí. para que sea hay un formato bien estandarizado, ¿no? Porque es matemática. Entonces En la ahí hay, actividad anterior le envié un primer borrador de hecho lo hice en una clase anterior, un primer como borrador de la estructura que van a tener ¿en cuál actividad esos anterior? En el muestreo. en la de muestreo. Sí, es que como había una parte, Ah, esa recuerdo que todavía no la he decía, visto, pero ajá, entonces lo voy a sí, checar. decía Ok. que como que diéramos una vista, una idea de cómo son esos ítems. Entonces, como Sí. apoyando el procedimiento y todo, entonces, y también la estructura lo expliqué en la actividad y luego adjunté en este momento tengo ya 30 ítems que son como el primer borrador de los que Ah, tengo idea. excelente. Y solo como sugerencia, y con esto finalizamos, Javier, porque eso es un tema interesante también. eh, en su caso, como es una prueba de desempeño, intente generar ítems fáciles, medios y difíciles, ¿no? O sea, porque pues lo más indicado es que usted tenga estudiantes en todos los niveles, ¿me entiende? O sea, también tiene que generar ítems fáciles, así fáciles, fáciles, ¿no? Y también difíciles, en donde los ítems que son difíciles, solo los cracks lo puedan contestar, ¿me entiende? O sea, tener esa variabilidad, ¿no? Por lo menos en el diseño. Usted solo va a saber si un ítem es fácil, medio o difícil cuando lo apliquen, ¿no? Pero cuando esté pensando en la construcción, que tenga en cuenta el nivel de dificultad ya. Y con esto cierro. Gracias, doctor. Cheque. Bueno, entonces, yo pienso que fue una jornada pues bastante productiva, ¿no? Por lo menos eso espero. Y pues estaríamos finalizando acá. El cambio de la fecha lo voy a hacer en plataforma para el día miércoles de esta actividad. Y pues nos estaríamos checando el siguiente viernes, si no me equivoco, que es el siguiente encuentro, que es ya para tocar algunos componentes de la unidad 3. Y siempre vamos a tener una retroalimentación ahí sobre dudas que vayan surgiendo, ¿no? Intenten leer con sumo detalle las instrucciones de la actividad, volver a checar el video,
porque pues es importante eso, ¿no? Y sobre todo buscar información también por su cuenta, ¿no? Es que eso es algo que es inevitable. Le contesto, Minor, pero sí súper breve y puntual, porque ya tengo que retirarme en un par de minutos, pero sí le contesto. Sí, lo siento. En realidad no es acerca de la temática, sino acerca más que todo de cuándo se estaría realizando el pilotaje y de igual forma toda, bueno, en primera instancia por la construcción, ¿verdad? Porque estoy revisando la presentación que nos había dado en un inicio y en seminario 2 solo tenemos el muestreo, las variables, hipótesis y creo el instrumento. Y luego en la siguiente no veo alguna parte específica con lo que respecta al pilotaje o cuestiones así. Y entonces mi pregunta es si el pilotaje, de igual forma la aplicación y ya todo el estudio tal cual, el análisis que ya se hace como parte de la psicometría tal cual, se hace dentro de las clases o ya de manera independiente. Solamente eso, doctor. Pues la respuesta es, uno, que no lo vamos a hacer en este curso, ¿no? Eso uno. Y lo otro, en los dos espacios, o sea, en los espacios de aprendizaje donde ustedes estén enfocando solo en instrumentos, es una oportunidad para hacerlo, ¿no? En seminario 3, en seminario de investigación 3, que está planificada para noviembre, si no me equivoco, entonces hay una parte ahí, pues de hecho hay un tema completo que tiene que ver con pilotaje, ¿no? Ahí vamos a hacer un ejercicio. Pero, pues aquí es incentivar esto de ser autodidacta, Maynor. En seminario 3 vamos a hacer un ejercicio de eso, ¿no? Pero pues seminario 3 es en noviembre. Si ustedes, inclusive cuando dejen de tener clases conmigo, ustedes deberían de continuar trabajando en sus proyectos, ¿sí? Pues eso es lo que le podría contestar, Imelda, así, pero pues una clase puntual, así, donde todo el mundo lo va a hacer, no, porque pues eso también depende de la viabilidad, de que cada uno tiene un esquema diferente y eso. ¿Contestado, Minor? Sí, entendido. Muchísimas gracias, doctor. Cheque. Entonces, que estén bien, estimados, y que tengan un buen fin de semana, ¿no? Y que la pasen bien con sus mamás también. Y pues Gracias. felicidades para las mamás de acá también. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Saludos, doctor. Feliz Día de la Madre, compañeras. Dios les bendiga. Gracias.